USB. Ya. Sí, sí. Perfecto. Ah, pero la anterior, Ah, ¿no? sí, cierto, la ¿O no? anterior. Ahí está. Está ¿O abajo. no? Sí se ve. Bueno, primero vamos a iniciar con un esgrima bíblico y le concedo la palabra a Samu para que les explique. Ay, yo. Ok. Bueno, pues básicamente queremos tener un pequeño tiempo de convivencia, pero también para ver qué tan rápidos son en la búsqueda de versículos y demás. Em, yo normalmente lo hago en mi iglesia con Biblia física. Pero si no tienen Biblia física, pues háganlo también en su celular. No sé si en algún momento han participado o han hecho algún esgrima bíblico, pues básicamente la búsqueda dentro del pasaje, en este caso de la primera mitad del segundo capítulo de la segunda carta de Timoteo, y responder las preguntas. Quien la responda más rápido, pues va ganando puntos también. Entonces, pues preparen sus Biblias, les damos 10 segundos para que las preparen, es cierto. Prepárenlas nada más. Y ya cuando estén todos listos, pues, no sé, pongan un pulgar arriba o algo por el estilo. Espero no los veo. Ah, va. Ok. Ana ya. Carol ya. Dan ya. Mm. Bueno, supongo ya, ¿no? Creo que ya buen tiempecito. Entonces, otra vez, pues cada una de las preguntas o de los incisos está relacionada a la primera mitad de este segundo capítulo que ya inició Mar la semana anterior. Así que bueno, para el primer punto, la primera pregunta o el primer inciso, ¿qué significa ser fuerte en la gracia y no en tus propias fuerzas? O sea, como contestamos con un versículo o con lo que Puedes pensamos. contestar de acuerdo al versículo o lo que tú hayas aprendido dentro del pasaje. O sea, puntos extras si sabes, si haces la cita bíblica exacta. Aparte, creo que esos son un poco más sencillos porque, por ejemplo, ahí hemos anotado el versículo. ¿Qué versículo es? Ajá. Pero a ver, ¿quién lo hace más rápido? O sea, lo tienen que decir, ¿eh? O sea, levantar la mano, o abrir el micro para hablar o algo por el estilo, porque si nada más lo escriben, pues no. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién va a responder esa primera? Yo, ay, es que no Ok, quería porque siento que voy a estar mal, pero bueno. ok. Pues está en el versículo 1 de segunda de Timoteo que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ustedes ponen ser fuerte en la gracia y no en tus propias fuerzas, que pues es lo mismo, ¿no? Mm, Pues aquí básicamente pues Pablo le está hablando a Timoteo, como ya veíamos, y lo está animando a que él busque su fuerza, no en sus capacidades o en su conocimiento, sino que él aprenda a depender de Cristo, ¿no? Y que Cristo sea su fuente de fuerza y también que él recuerde, ¿no? La gracia que tenemos en Cristo y que pues a partir de eso él también pues persevere, ¿no? Porque pues lo que Pablo le dio a Timoteo era predicar, ¿no? A las iglesias y también pues ahora sí que como que estarlas vigilando que no se apartaran del verdadero evangelio y pues es un trabajo difícil, ¿no? Yo creo que también por eso le dice en la gracia que es en Cristo Jesús, o sea, perseverando en Cristo y no en tus fuerzas. ujú. Correcto. Primer punto para Ana. Ok, Y el punto ahora, extra, punto extra, entonces tienes 2 puntos. Bravo, aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, segundo inciso, segunda cuestión. Esta sí está un poquito más complicada porque esta sí es necesaria que se busque la cita exacta. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¿Qué cita bíblica es? Tal vez en algunas va a haber como una.
diferencia de traducción, pero eh, más o menos la idea principal. Apocalipsis, no, no es cierto. No, no está ahí, no está ahí. Está fácil, está fácil. Ujú. Si no, no prestaron atención a la clase pasada, ¿eh? No, no es cierto. Mm. Bueno, ya les diste una pista. Sí, sí. O sea, supongo que son los versículos que dijo Mar, ¿no? Y yo, Nada. Pero ¿cuál es la yo cita dije exacta, 20. ¿no? Sí. Ya, ya, Por- ya. Yo. Ajá. No, A ver, a ver, un piedra, papel o tijera entre Carol y Ana para ver quién gana. No, no, no. Sí, sí. No, pues tienen que ganar a alguien. Ay, espera, ya se me quien perdió. lo lea primero. Yo. Ay, ay, Segunda de ay. En el Timoteo. 2 9. 8, 8. Creo No, que 9. A Ay, ver, léanlo. Ajá. 9. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos no, conforme al no, no. Evangelio, en No, el cual sufra penalidades hasta prisiones, a es el modo de maldición, 9. mas la palabra de Dios no está presa. Sí, es Es el que nueve. mira, es Reina 9 Valera. no. Ok. ¿Y qué versión ocupas tú, Carol? Reina Valera. Creo que es igual de Hay ahí. una jugada Ajá. chueca, ¿eh? No, 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 no. A ver, Este, díganos en qué versión está. es que Ana también está Ah, en Reina Valera, ¿no? Ajá. Versión Samu habla hoy. Ándale. Sí. ¿cómo? Eh, Déjame Sí les ganar. comenté la semana pasada qué versión. Yo no estuve, pero. No, Ah, Yo sí, no. Ya me acordé, nueva traducción viviente. no. pero si es el 9 o es el 8, según yo es el 9, ¿no? es el Pero es 9. el Sí, 9. es que como, Porque ahí no, es que en dice el eso mío de suena, sufro en la Reina Ah, Valera. penalidades. lo tienes Medio puesto. punto a cada una. Medio punto, ándale, sí. Ya la tengo, Medio ya punto a dice. Igual no Carol. peleen. Ajá. Bueno, pero ¿Por en qué es ese eso? caso Porque quien fue dice más precisa fue penalidades. Carol, porque dijo el 9 exactamente. Entonces un punto completo a Carol y medio a Ana. Ajá. Sí, sí, sí. De todos modos, ¿Cómo? Ana No, lleva ventaja. De todos modos, Ana lleva ventaja, así que. Me da risa como si fuéramos a rifar algo así de que. ¿Qué tal si vamos a rifar? ¿Quién sabe? como Pero que vamos a Mar nos rifar Bueno, algo. fuera a dar la pista Algo va a presa. haber, algo va a ok, haber. ok, ok. Ok, el siguiente. Listos. ¿Por qué Pablo usa la imagen de un soldado y qué características resalta? Versículo 3 y 4. Los que no entraron también pueden participar porque es leer el versículo, entonces no hay tema. Ya no quiero participar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Es 4 y qué? ¿4 y 5 o 3? 3 y 3 y 4. 4. Ujú. 3 y 4, ¿no? Bueno, yo la Ajá. tengo, pero no sé si alguien más quiera participar. No, no, no. Si lo tienes, pues ya dilo. Bueno, yo Ajá. anoté algunas cosas de la clase pasada Bravo. Ajá. y pues habla del sufrimiento y que un soldado muchas veces va a sufrir penalidad, pero no vamos a estar solos y es para agradar a Dios y que nada nos impida servir a Cristo. Y ya. Bien. ¿Tú qué dices, Mar? ¿Se la damos? Sí. ¿Sí? Bien, bravo. Eh, Uno a Adam, uno a Carol, dos y medio a Ana. Hasta ahora Ana va ganando. Salud. Salud, salud. Va siguiente. ¿Por qué Pablo enfatiza que Jesucristo resucitó? ¿Y qué importancia tiene eso para el mensaje? ¿Lo puedo leer en cualquier versión o pues tiene que ser? No, no, sí puedes leerlo en cualquier versión. Ah, Tiene que ser en la Biblia de los mormones. la esta es católica. la que tengo. Oh, Este, a Oh. ver. Bueno, voy a dejar que oh, alguien dice. más participe porque.
No, no, no. Ya la Pues tengo, ya pero... El esgrima participaste. bíblico es Ah, literal la ah. rapidez. Es por No eso que es hay, no rapidez. hay misericordia ahorita. No, 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 ahorita no, ahorita no. Bueno, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Bueno, yo creo que aquí yo lo que estoy entendiendo es que Pablo resalta o enfatiza en que Cristo resucitó porque de eso se basa el evangelio, de eso se basa el mensaje que él está hablando y la fe que él quería pues enseñarle a los judíos, ¿no? Porque pues los judíos, ellos ahora sí que tenían como que otra podríamos decirlo como otro entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz y aquí él enfatiza, ¿no? Porque dice, o sea, de esto se trata el Evangelio, que Jesucristo vino a la tierra y él murió y resucitó, ¿no? Y ahora pues somos libres y salvos por ese sacrificio que Cristo hizo. Por eso es que él enfatiza en eso y en que ese es el mensaje que él predica y que pues también le dice a Timoteo, ¿no? O sea, busca que la iglesia pues esté en esto, ¿no? No en otro mensaje. Claro, sí. Y bueno, ya nada más, como un poquito para agregar esa parte. También porque es importante es que si no hubiera resucitado, no hubiera tenido nada de sentido lo que hizo Ujú. en el pasado, ¿no? Porque hubo gente que fueron profetas, que fueron grandes voces por parte de Dios y que murieron y no resucitaron y se quedan justo como eso, como profetas. Entonces el hecho de que haya resucitado es el símbolo perfecto de que pues, Jesucristo es Dios, ¿no? Y que todo lo que se estaba diciendo desde antes pues se cumplió con él y que se sigue cumpliendo. Entonces, sí, bien, 3 puntos y medio. Ana tiene, lleva la delantera todavía. Ok, siguiente. Esa es un poco más compleja tal vez, un poco más larga. En los versículos 11 y 13 se menciona una promesa, una advertencia y una verdad sobre el carácter de Dios. Queremos que nos digan cada una de esas, de las que están inscritas en esos pasajes. Ay, perdón. Mira. Más Carol. Sí, Carol ya la tiene, pero no la Yo quiere no decir. juego. La veo ¿Cómo cara de que ya no? la tiene. ¿Cómo de que no, Carol? Tú puedes, tú pudes. Pero es que no sé si está bien. Pues Tú dila, 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 tú Dila, tú dila. dila. Ya si no, pues ni modo. Sí, No, no es no cierto. No, sé. ahorita Sí, yo te pues robo sí. el punto, no te preocupes. Ajá, exacto, te lo roban Total, luego. Ya, ya. total, Tengo un total. punto Así contra es. 3. Dila, A ver, dila. la promesa es que eso que dice de vivir con Él. O sea, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si nosotros vivimos acorde a lo que Dios también nos pide, también vamos a vivir con Él ya cuando lleguemos también a la vida eterna. De ahí una advertencia, creo que es de esto de que dice de negarle y de ser infieles. ¿Y por qué? Porque nos advierte que no seamos así, o sea, que no le neguemos ni que tampoco seamos infieles a las cosas que tal vez Él nos pide. Y la verdad sobre el carácter de Dios es eso que habla de la fidelidad también, que Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque es su carácter, porque es parte de lo que Dios también muestra a lo largo de las escrituras, que Él es fiel. Entonces, eso no sé si Sí, está bien. no, sí estás bien. Correcto, Eh, correcto, bravo. ya no te podré robar el punto. Sus puntos. No, Y ya por último, el inciso 6, no, no es inciso, el número 6. Según el versículo 10, ¿cuál es la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento? A ver, yo. Ujú. Este,
¿Cuál es el motivo? Pues yo creo que es el amor de Dios y también para que los demás pues puedan obtener la salvación por medio de Cristo, ¿no? Y que como les mandé la canción que dice que vale la pena, pues gastar nuestra vida por Él. Entonces, pues creo que aunque el mundo pueda como decir que podemos hacer otras cosas y podemos poner nuestras vidas para disfrutarse en otras cosas, realmente lo que importa es el sufrir por Cristo para que otros puedan conocerle, ¿no? Ella. Bien. Bro, Eh, bro. Se acabó la actividad. Ganó ¿Quién? Ana. Ah, Ah. les lleva punto y medio. Lo lamento. Bueno, Me robaron ahí, pero no así diré es, nada. así es. Aquí no se roba nada. Aquí no se roba nada, no somos ladrones. Muy bien. Pequeña introducción. En el capítulo, bueno, más bien en la clase pasada, Mar llegó hasta el versículo 14. Yo nada más lo voy a recordar para leerlo ahorita como introducción. Dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Listo. Les cedo la palabra a Mar. Sí, muchas gracias. Pues vamos a iniciar leyendo todos los versículos que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a primero comenzar orando y después le damos lectura. Señor, venimos delante de ti, Padre, a darte gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Permite que el día de hoy seas tú hablando a través de mi vida y la de Samo, Señor, que tú seas con nosotros, que pongas tus palabras en nuestra boca, Señor, y que tú permitas que seamos guiados por ti, Señor, para mostrar lo que tú quieres hoy hablar a nuestros corazones, Señor. Permite que podamos ser esos buenos obreros, Señor, que esos obreros aprobados por ti, Señor. Permite que tú hoy traigas esa convicción a nuestros corazones, Padre, y que nosotros podamos aplicar lo que vamos a aprender en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con el 15. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Y no les dije, pero estoy leyéndolo en la NTV. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esta manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme, como una piedra de cimiento. Con la siguiente inscripción, el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue una vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe de andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Mm. Y bueno, vamos a pues ver en la primera parte, en el versículo 15, pues
cómo Pablo nos está pues exhortando, ¿no? A esa parte pues de esforzarnos para nosotros poder pues tener ese corazón limpio y santo delante de Dios. Aquí pues nos dice principalmente, ¿no? Que manejemos su palabra de una manera adecuada y que no perdamos el tiempo pues en pláticas vanas o cosas que pues pues no van a traer nada o nada hacia nosotros o no van a aportar nada tanto a nosotros ni a las personas, a las demás personas, ¿no? No va a ser como una conversación que sea de edificación. Y sin en cambio aquí Pablo nos muestra que tenemos que tener una mente en el que nosotros tengamos una búsqueda celosa de la aprobación de Dios, que cada una de las cosas que hagamos sea cómo Dios va a aprobar mi corazón o cómo yo voy a entregar mi corazón delante de Dios y saber si, pues sí, si mi corazón va a ser aprobado o mis acciones o mis conversaciones van a ser aprobadas. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a leer 2 Corintios 10:18, por fin. Yo lo tengo. Ok. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y justo como retomando ese versículo, esta parte de no buscar como esa aprobación hacia nosotros mismos, sino que pues Dios nos apruebe. Como dice en el final del versículo 15, la parte que dice, alguien, y recibir su aprobación, o sea, delante de Dios cuando nos presentemos, es como que debe ser nuestra principal preocupación. Que antes de ser aprobados por las demás personas o querer como, pues tal vez tener ese tipo de conversaciones, que en nuestro corazón sea primero buscar la aprobación de Dios. Y eso es lo más importante y lo que pues tenemos que tener siempre en mente, que Dios sea el que nos apruebe y no las demás personas. Que nosotros podamos en nuestra manera pues de desenvolvernos, de ser día a día, que sea una manera en santidad, que pues tengamos en mente que nosotros somos esos representantes de Cristo y tenemos esa responsabilidad, pues también de hacer uso adecuado de la palabra de Dios, porque como nosotros representamos su palabra y como nosotros hablamos de ella ante las demás personas, es también como nosotros estamos pues honrando a Dios, ¿no? Porque sabemos que pues no hay nada que esté separado de Él en su palabra, ¿no? Su palabra muestra quién es Dios realmente y nosotros, al hacer un uso adecuado de su palabra, es como nosotros también vamos a representar a Cristo y darle la gloria y la honra a Él. Pues nosotros también como eh, mostremos esa santidad y esa integridad en nuestras conversaciones. Y aquí vemos cómo nosotros justamente somos llamados a una vida santa, que nosotros con cada una de nuestras acciones podamos reflejar esa santidad y esa integridad a la que Dios nos ha llamado. Lo podemos ver aquí en Primera de Pedro, ¿no? Como nos dice, ¿no? Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien nos eligió es santo. Entonces, vemos cómo siempre a Dios le gusta esa parte de que nosotros nos presentemos en santidad. Y pues, ¿qué más? Cuando nosotros tengamos también conversaciones o lugares donde nosotros estamos representando a Cristo y a su palabra. Y aquí dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y igual quería como leer los demás versículos del 17 al 20 y no sé quién me puede ayudar a leerlos. A ver, yo ya lo tengo. Del 15 al 20, ¿verdad? Bueno, sí, los leemos completos. A ver. Dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios
es un juez que no tiene favoritos, y será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida, porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Y aquí pues podemos ver cómo se nos llama a vivir, ¿no? O sea, cómo nosotros pues justamente somos llamados a vivir de una manera santa, pura, que nosotros podamos pues tener eso en mente en cada día. Y quería como poner esta frase también de un libro que estaba leyendo y me gustó mucho porque habla como de la parte de que nuestro Dios es santo y Él habita en santidad y Él ama la santidad, entonces también demanda esa santidad de nosotros, ¿no? Y a Él solo le agrada lo que es santo y creo que también es muy, muy bonito saber que pues Él nos permite pues también ser santificados, ¿no? Y nosotros estamos como en ese proceso de santificación en el que pues nosotros pues tenemos que vivir de esa manera día a día. Y pues también por el otro lado, como ese, en ese camino, nosotros también tenemos que explicar correctamente la palabra, ¿no? No de una manera pues tal vez egoísta o para ganar como alguna conversación o para querer mostrar algo o como varias cosas en las que nosotros podemos tal vez pues desviarnos del camino que Dios quiere cuando nosotros demos pues testimonio de la palabra, ¿no? Dios también nos manda a pues estar preparados para dar defensa del evangelio, ¿no? Pero sabemos que pues tenemos que tener como esa parte de ser pues santos en nuestra manera de hablar de Cristo. Entonces, te está yendo la voz, amigos, perdón. Entonces podemos ver como pues esta parte de que hay en nuestro corazón. Pues muchas veces hay conversaciones que son necias y puede venir como de alguna conducta mundana, ¿no? O nos llevan a una conducta mundana. Podemos ver que a veces se quieren ganar como debates teológicos o se quiere crear como, como alguna, pues tal vez doctrina o queremos pues tener todas esas partes. Y ahorita vamos a ver más adelante como un caso que menciona Pablo que se dio pues en la iglesia primitiva. Y la verdad como que pensando en todo esto, pues es como siempre analizar, ¿no? Como que nuestras conversaciones o cuál está siendo la raíz de estas, ¿no? Si nosotros pues, no sé, estamos teniendo como algún debate o queremos tener la razón, como saber el por qué, ¿no? El por qué se está dando esto. Entonces, pues, como podemos ver en Corintios, eh, que bueno, creo que ya la mayoría conoce estos versículos, pero pues es muy importante como recordarlos, ¿no? La parte como de que si nosotros pudiéramos hablar como todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero nosotros no amáramos a los demás, pues no, esto no serviría de nada, ¿no? Dice que yo sería como un metal ruidoso y un címbalo que resuena. O sea, sería algo molesto, ¿no? Algo que no sería de provecho. Y si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes y secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero yo no amara a los demás, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de esto, pero si yo no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, pues podemos ver cómo, pues hay varios puntos en los que nosotros podríamos tener como que tal vez todo el conocimiento o pudiéramos tener pues muchos dones o muchos
talentos que pues tal vez sería como, pues tal vez algo impresionante, ¿no? Pero si esto viene como de algo egoísta o querer pues tal vez nosotros aparentar algo o mostrar algo ante los demás, pues esto no, pues no serviría de nada, ¿no? O sea, como dice, yo no sería nada, no habría logrado nada, sería como algo molesto, ¿no? Entonces, como que recordar cada una de estas cosas es muy importante, ¿no? Y pues analizar continuamente qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón cuando nosotros pues tenemos, pues sí, tipo de conversaciones con amigos o queremos como pues llegar a aparentar algo. Entonces, creo que es muy bonito recordar pues estos versículos, recordar como la esencia misma pues de lo que Dios nos manda, ¿no? Vemos en los mandamientos y en el principal mandamiento pues es amar a Dios el segundo, ¿no? Sabemos cómo es amar a nuestro prójimo, ¿no? Entonces creo que el poder nosotros mostrar ese amor en también cómo nosotros nos expresamos y cómo son nuestras conversaciones y evitar estas conversaciones necias, pues es mayor la recompensa. Y como vemos, ¿no? El otro lado, ¿por qué te ríes, amor? Cáncer. Pues es que, o sea, sí, es muy duro, ¿no? Porque vemos del otro lado de la moneda, ¿no? Donde dice que este tipo de conversaciones en la NTV, se menciona como que se extienden como el cáncer. Y creo que es algo muy fuerte, ¿no? O sea, como, pues, podemos ver el contraste de, pues, cómo esto nos puede llevar pues a una perdición y aparte a contaminar a demás personas, ¿no? Entonces, pues es algo muy importante que nosotros pues tenemos que tener en cuenta y Pablo, o sea, estaba advirtiendo en este momento a Timoteo, justamente que se aferrara a esa doctrina, que sabía que era verdadera, o sea, que sabía que ya estaba en la palabra, ¿no? Entonces a veces nosotros pues buscamos como que, ay, pues no sé, como que no, o no checamos como el contexto de tal vez de un versículo o queremos como acomodarlo a nuestra manera o cosas así. Pero Pablo, por ejemplo, aquí él estaba advirtiendo como que, ay, que él pues tuviera ese cuidado, ¿no? Y se aferrara a esa doctrina verdadera y que eh, pues tuviera también cuidado con aquellos que abandonaban pues el evangelio y tomaban como otro tipo de enseñanzas, ¿no? Entonces, pues debemos tener como mucho cuidado de realmente el tipo de doctrina que estamos siguiendo, ¿no? Aquí en estos versículos se menciona de un caso que era Himeneo y Fileto, como leíamos ahorita, y pues ellos eran falsos maestros de la iglesia primitiva. Y ellos estaban como mencionando en el versículo, mm, en el versículo 17 en adelante, mencionan que pues ellos ya habían abandonado el camino de la verdad y estaban afirmando que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Y pues a raíz de esto, pues se empezaron a también desviar muchas personas de la fe por todo esto que ellos estaban comentando. Entonces, pues vemos que ellos decían que la resurrección del cristiano, pues no era algo literal, sino que simplemente era como una resurrección espiritual o simbólica y que esta ya había ocurrido. Y pues vemos cómo esto vino como, pues sí, como cáncer, vino a contaminar. En el griego también menciona como, pues, gangrena, o sea, vemos como realmente pues no es algo como bonito, ¿no? O sea, es algo que contamina, que trae, pues, esa parte de alejar, ¿no? A las demás personas. Entonces, pues aquí Pablo estaba pues siendo muy conciso y muy duro y muy franco, ¿no? O sea, como que ten cuidado de esto. Lo alerta y le dice como, ve realmente cuál es la doctrina, cuál es la verdad y aférrate a eso. Ay, no le puedo cambiar. Ahí está. Y, o sea, sin embargo, aunque vemos cómo había estos falsos profetas que pues tal vez estaban siendo usados por Satanás, ¿no? Para desviar a la iglesia, pues, del camino. Vemos cómo la verdad de Dios se mantiene firme, o sea, como una piedra de cimiento. Y a pesar como de todas estas cosas que venían como a atacar directamente a la iglesia,
La soberanía de Dios estaba protegiendo su doctrina, su verdad, su palabra. Y como nosotros como iglesia también somos llamados a, pues también a perseverar en su palabra y nosotros, pues defender la palabra de Dios. Y hay una inscripción que también está muy bonita que dice que el Señor conoce a los suyos y todos los que le pertenecen al Señor deben de apartarse de esa maldad. Entonces, vemos cómo pues somos llamados, ¿no? A estar en esa piedra firme, a mantenernos y saber que la soberanía de Dios también va a proteger su palabra, ¿no? Entonces, aunque pues haya gente o falsos maestros o gente que quiera venir a atacar a la iglesia, pues Cristo es esa piedra firme que nos sustenta. Ay, pues ya no. Sí, sí, sí. Es que de pronto se me traba la barrita y no me podía desmutear, por eso se pasó. Pero bueno, justo dos de los pasajes que fortalecen esta idea que está escribiendo Pablo en esta carta. Uno es Números 16:5 y el otro es Isaías 52:11, que son respectivos al orden que pone en el versículo, como este ejemplo de el Señor conoce a los que son suyos, viene en Números 16:5, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad, que es Isaías 52:11. No sé si puedan buscarlos rápido, nada más como para tener una lectura rápida de qué es lo que dicen esos versículos. A ver, yo tengo números, Ujú. 16:5. Y dice, bueno, es que está junto con el 7, 6 y 7. Pero dice, y les dijo a Core y a su grupo, ustedes descendientes de Leví son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiere que le sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Sí, va, muchas gracias. Pasando rapidísimo en esta parte, bueno, Coré es un personaje importante del Antiguo Testamento porque era parte de los levitas que eran, pues en su tiempo, familia o relacionados cercanos a Moisés, y eran los que eran encargados del templo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de algo bien importante, y es que no por ser parte de la iglesia significa que seas completamente escogido por el Señor. Creo que esa es una de las cosas bien difíciles y de las que también está advirtiendo Pablo. No de manera literal, no está escribiendo eso, pero de acuerdo a lo que está retomando de los versículos pasados, podemos darnos cuenta que en cualquier momento Dios va a hablar a los suyos y van a ser pocos los que van a responder realmente a ese llamado, ¿no? En este caso, la historia después de Coré es que cuando llegan y hacen la ofrenda, el suelo se abre y se traga a Coré, y aparte cae fuego del cielo y quema a otras 250 personas que eran parte de los levitas. Y, o sea, es un versículo bastante sorprendente porque es como un poco de tener en consideración y de tener cuidado a qué parte de ese grupo estamos perteneciendo, ¿no? Si realmente estamos acercándonos a Cristo y si vamos a responder a ese llamado, ¿no? ¿Alguien tiene Isaías 52:11? Yo, Por favor. sí, dice, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Muchas gracias. Bueno, esta parte es básicamente en el momento en que Dios libera al pueblo del dominio de Babilonia, al pueblo israelí, al pueblo escogido. ah, Usa la frase literal, pero que lleva como esta carga espiritual bastante fuerte, que es salgan de ese cautiverio, ¿no? Y el cautiverio es literalmente el pecado y la maldad que ha corrompido al hombre.
Por eso Pablo ocupa esta frase que es todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Entonces, con estos dos versículos damos como una apertura y una muestra de lo letreado, del conocimiento tan amplio que tenía Pablo, porque no estaba hablando por hablar, estaba remitiendo a conocimiento antiguo del pueblo judío y que era conocimiento, pues, no completamente público porque los gentiles no tenían acceso a él, pero por lo menos los judíos sí sabían. Y Pablo lo estaba haciendo, lo estaba entregando a las manos de los gentiles, porque sabemos que ese era el propósito de Pablo, llevar el evangelio a los gentiles, a todas las personas que no pertenecían al pueblo judío. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo porque estamos viendo un Pablo que no solo conoce, sino que también vive eso que está conociendo. Y eso es una cosa muy importante que debemos de tener en mente. Luego, em, para los siguientes versículos, que es en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Ah, no sé si a ustedes les sonó, pero yo lo relacioné muchísimo con este pasaje de Primera de Corintios 12 al 12 más bien, luego 12:18 y luego 12:25 y 27. No sé si me puedan ayudar, por favor, a buscarlos y le hacemos una lectura rápida. Perdón, Samu, ¿cuáles eran? Es Primera de Corintios 12:12, luego 12:18 y luego 12:25 al 27. Lo hago un poco saltado para no leer un pasaje tan largo, Ok, pero sí. Ujú. ya lo tengo. Ah, Dice, mm, ¿leo todos o...? nada más uno, porque Fanny también había alzado la mano, Ok, también ahorita para darle chance. leo el 12. Dice, Ujú. porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok. Fanny, ¿me puedes ayudar con el 18, por favor? Claro. Gracias. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ujú. ¿Y alguien tiene del 25 al 27? ¿O le continúo? Oh, Ay, Ay, creo que perdón. Carol los tenía. ¿Sí? 25. 25 al A ver, 27. Ujú. dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien, ¿qué estamos viendo aquí? Hay una similitud en las analogías que está usando Pablo. Y aquí hay otra cosa que también se me hace muy impresionante. Pablo recuerda cada una de las cosas que está diciendo y tiene coherencia con lo que está escribiendo, ¿no? Para futuro y para las personas de otro poblado, por ejemplo, en la iglesia de Corintio y luego aquí a Timoteo que estaba en Éfeso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es importante resaltar? En una casa de ricos. En otras traducciones habla acerca de una casa muy grande. ¿Qué es esta casa muy grande? Es básicamente la comunidad de la fe. Y otra vez, traduciéndolo, es el cuerpo de Cristo, básicamente. Algunos utensilios son de oro y algunos son de plata, otros son de madera y otros son de barro. Utensilios de oro y plata se usaban en el mundo grecorromano para situaciones específicas, como para algún invitado importante entregarle en esos cubiertos. Y los de madera y barro, pues eran, podría decirse, los utensilios desechables, los que estaban en el día a día y los que se podían ocupar de manera ya, pues, común, vaya, ¿no? Pero por qué son importantes estas palabras que está escribiendo Pablo? Bueno, pues es que no importa cuál sea el material del instrumento, si uno se mantiene o se dispone a ser limpiado,
ese utensilio, por más común que parezca, puede ser honorable para el uso del maestro. Y esa es una de las cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces caemos en la mentira de que uno no está hecho para la vida cristiana o para la vida de la fe, porque ha hecho tantas cosas malas que pareciera que no tiene perdón, ¿no? Y aquí hay una cosa que resaltar. Bueno, Dios es lo suficientemente bueno, lo suficientemente justo y lo suficientemente poderoso como para que esos pecados sean limpiados de manera permanente, ¿no? Eso es a lo que está remitiendo Pablo en este pasaje. Si nos mantenemos o si decidimos estar en la disposición de ser limpiados, cada utensilio dentro de esa casa que es la comunidad de la fe va a ser de utilidad para la casa, para la comunidad de la fe, otra vez. Entonces no es en sí el material, no es el valor inicial que el mundo nos pueda otorgar, es lo que Dios y el Maestro puede eh, in- sí, infestarnos en base a nuestra disposición de ser limpiados. Pasando al siguiente, que es haciendo el bien, am, pues creo que aquí es bien importante también resaltar que, que viene también de otras palabras que ya había escrito Pablo también a los romanos. Entonces, si alguien me puede ayudar buscando Romanos 12:21, por favor. Ya lo tengo. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, sí, ese es uno de los versículos a los que más me regreso constantemente y más últimamente, ¿no? Los voy a leer en otra traducción que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Por qué es importante? Porque es básicamente también lo que está explicando aquí Pablo a Timoteo. Él está insistiendo en que huya de todas esas pasiones juveniles, de todas esas esos problemas, de esas dificultades, de esos pecados que están ahí acechando a Timoteo en general. ¿Y por qué es importante este versículo? Bueno, porque no te está diciendo y no nos está diciendo que nos vayamos a pelear, ¿no? Sino que en el momento en que vemos mal es huir, literalmente. Y a veces esa es la forma en la que impedimos que el mal nos venza. Y enfrentar el bien con mal, pues es una situación, no, perdón, contrario. Enfrentar el mal con el bien es una de las situaciones o una de las cosas más difíciles en la actualidad porque pues estamos viviendo rodeados de la venganza se paga con venganza, la sangre se paga con sangre, ¿no? Lo que tú me haces te lo voy a regresar al triple porque eso es justo para mí, ¿no? Y Dios, Pablo aquí está diciendo que que no dejamos que esos pensamientos, que esas pasiones juveniles nos venzan, sino que con el uy, algo se desconectó de mi computadora. Creo que todo bien. Que nada de esas cosas nos quiten eh, pues la atención de lo que es la bondad, ¿no? Y algo aquí que yo resalto también mucho es que las pasiones juveniles muchas veces en muchas iglesias pues lo relacionan con apetito sexual, que no es real, no es realmente solo eso. Sí es una parte, pero no solo es eso, ¿no? Las pasiones de la juventud no tienen incluso nada que ver con la edad, sino más bien con madurez espiritual. Esto pues justo desemboca lo que son los desórdenes e impulsos sexuales, pero también el poco control de la boca o de acciones que uno hace, además de orgullo y la necesidad de tener la razón. Mar, justo yo estaba diciendo en los versículos anteriores que hay que tener cuidado con las ganas de querer ganar una conversación o una discusión, porque lo único que estamos provocando ahí es que otras personas que están alrededor sean contaminadas, ¿no? Que esa es otra de las cosas que también ah, Pablo es bien insistente con que procuremos cuidar qué estamos hablando, con quién lo estamos hablando, porque las personas alrededor nos están escuchando y podemos ser una piedra de tropiezo para esas personas. Tal vez escuchen algo que no deberían de haber escuchado
o que escuchen tal vez que están juzgando a alguien que no debería de ser juzgado y digan, ah, bueno, en la comunidad cristiana entonces sí es posible hacer juicio de hermanos dentro de cuando no, no debería de ser así. No, en sí mismo ese acto es erróneo, es incorrecto, porque aquí justo Pablo lo que dice es que disfrutemos del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Cómo es mantener un corazón puro? Pues es el amor, ¿no? Específicamente. Y el juicio a otras personas tal vez, no, bueno, no tal vez, no es amor, no, no es un corazón puro para esas personas. Justo conectándolo con la siguiente parte, porque en este capítulo, pues Pablo es bien insistente acerca de las discusiones necias. Lo voy a leer un poquito también porque creo que es importante tenerlo en mente. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debes andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y uy, aquí hay algo como que bien complicado. Bondadoso con todos, capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Y esas tres cosas son complicadísimas hacerlas todas, la verdad, ¿no? Porque a veces uno podría pensar, hago una y termino descuidando la otra, pero Pablo está diciendo que se pueden hacer las tres, ¿no? Entonces, am, hay debates que para nada van a edificar, para nada edifican el cuerpo o la comunidad de la fe o a las personas alrededor de nosotros, porque la gente necia y que no ha sido llamada a Cristo, pues con dificultad va a poder escuchar la voz de Cristo, porque este es otro punto, ¿no? Nosotros no estamos buscando una discusión, pero sí predicar a nuestro Salvador y el Evangelio, porque es eso de lo que somos, hemos sido encomendados, la predicación y el compartir el Evangelio, las buenas nuevas a las personas, a las naciones, ¿no? En general, pero en el momento en que algo de eso se puede transformar en una discusión, una pelea, una riña, bueno, ahí es momento de alejarse. Porque otra vez Pablo no te dice que te quedes en la discusión, sino que huyas. Literalmente que huyas de esas pasiones juveniles, de ese querer ganar la discusión, de querer tener el último comentario y decir, te dije, yo tenía razón, cuando ese no es el punto del Evangelio, es lo contrario, es demostrarles con las palabras y con lo que estamos haciendo para ellos, que realmente lo estamos haciendo con amor porque así fue Cristo, ¿no? Así fue Cristo con nosotros. Con quien se rebeló fue con los que ejercían ese poder de manera incorrecta. Entonces, ahí también hay que tener como una escala de prioridades de qué es lo que vamos a hacer al momento de estar frente a alguien que necesite esa ayuda, porque uno es, necesitamos ser bondadosos con todas las personas, no hay excepción, no hay excepción con quién debamos de ser bondadosos. Además de que todos debemos de tener la capacidad de enseñar. Tal vez no todos vamos a ser llamados a ser maestros, literalmente, pero todos debemos estar preparados para defender nuestra fe. Es lo que veíamos en Primera de Timoteo, que Pablo le estaba insistiendo que Timoteo estuviera preparado y que no importaba su juventud, pero que estuviera preparado para poder defender aquello en lo que estaba creyendo. Y que era importante porque iba a haber mucha confrontación por parte, pues, de maestros en ese tiempo, de judaizantes, de agnósticos, de muchas personas, ¿no? Incluso de gente dentro de la iglesia. Entonces, aquí mismo también esta invitación sigue vigente, aprender y que seamos capaces de enseñar a las personas que nos rodean y en el momento de compartir el evangelio, poder hacerlo de una manera bondadosa y capaz de entender, porque tal vez podamos explicarlo con ciertas palabras, pero si las personas no lo entienden, tal vez no estamos haciendo ese compartir el evangelio de forma correcta. Y luego la otra es ser paciente con las personas difíciles, que es algo complicado, porque hay muchas personas que son muy difíciles. Y luego cuando hay, pues, personalidades que son ah, sanguíneas, que necesitan la confrontación constante, eh, pues es muy complicado lograr tener esta paciencia con las personas difíciles.
y más cuando estamos en el momento de compartir el evangelio. Porque va a haber personas que de plano no van a querer, pero hay otras que incluso te van a decir lo contrario, que te van a decir, no te creo, lo que estás diciendo es mentira, todo esto que tú estás viviendo también es una mentira, y en ese momento uno muy fácilmente podría responder con una agresión. O por ejemplo, a Pedro, que al momento de que iban a arrestar a Jesús, lo que hizo fue defender, pero con una agresión, ¿no? Eh, Tenemos muchos ejemplos dentro de la Biblia. Y el punto de aquí es tener paciencia también para esas personas que son difíciles. No, tampoco dice Pablo como que lleguemos a calmarlos porque no es nuestro objetivo, pero sí ser pacientes y la paciencia a veces se ve como no puedo hablar contigo en este momento porque no vamos a llegar a nada, pero te amo, ya te entregué el plan de salvación, tú puedes hacer lo que quieras con él y listo, nos vamos. No hay ninguna necesidad de discusión. Am, y ya, sí, ya, eso es lo único que quería decir de esta parte. Am, Luego, aprender la verdad. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, que no depende de nosotros, que aprendan o no. Nosotros simplemente lo vamos a hablar, porque eso es en lo que estamos encomendados, ese es nuestro deber. Pero nosotros no vamos a ser capaces de cambiar la mente de las personas. Y eso es algo bien importante que debemos de entender porque a veces nos va a doler que personas que amamos, por ejemplo, y que les vamos a compartir o que les... Porque ese es el deber, ¿no? A las personas que amamos les debemos de compartir el evangelio. Tal vez algunas de esas personas no van a ser llamadas por Cristo y aún así nosotros debemos de seguir haciéndolo, porque nuestro deber solo es compartir la palabra y Dios los va a llamar, como lo vimos en Isaías 52 y en los versículos anteriores que ya había compartido Mar. O sea, el punto es que Dios va a llamar a los suyos. Y el punto también importante de esto es que muy probablemente va a llamar mientras nosotros somos humildes, somos mansos, no tenemos orgullo, em, no hay dureza en nuestro corazón y mucho menos hay ira en el corazón también. Creo que esta parte es un tanto corta porque creo que es bien concisa con lo que quiere decir Pablo. Em, o sea, el punto de el transmitir el plan de salvación es hacerlo con, con todo el amor, con toda la ternura del mundo, para que esas personas que pues no conocen la verdad puedan ser, puedan tener un plan de salvación eh, compartido de la manera correcta y Dios obrará en sus corazones. Y por último, libres en Cristo. Lo titulé así, creo que es uno de de los pasajes que también más me gustan de estas cartas. Am, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Y justo aquí yo anotaba pues esta reflexión, porque Pablo habla acerca de una trampa, habla acerca de cautividad y sobreengaño. Y la pregunta que se me ocurre o que se me ocurría en esos momentos es, ¿cómo podemos tratar con dureza a alguien que ha sido privado de la libertad? ¿No? ¿Cómo, cómo puede entrar en nuestra cabeza simplemente hablar mal en frente de una persona que no conoce la verdad o que eh, ha sido engañada para aceptar algo que no es verdad? O sea, creo que nosotros mismos podemos entender que pues un tiempo vivimos en ese engaño, que tal vez no tiene mucho que terminamos creyendo en Cristo. Y lo mejor que pudimos recibir nosotros para confiar en Cristo fue una mano amable, una mano que te decía, ven, levántate y vamos a correr esto juntos. O justo, ¿no? El punto de Jesucristo que fuera presente aquí era una sanación completa, ¿no? Y Cristo no se acercó a los poderosos, se acercó a los que realmente necesitaban ayuda, a los que habían sido engañados, a los que tenían
estaban faltos de salud. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta, ¿no? Al momento de compartir, pues, el evangelio y enseñar estas cosas, es que a las personas a las que les vamos a enseñar, pues han sido engañadas, que están en una esclavitud, que no conocen la verdad y a un alumno no se le debería de hablar con odio o con ira en el corazón o con un regaño constante, al contrario, a un alumno, y para las que son maestras de aquí, creo que lo entienden también mejor, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a un niño que no conoce la verdad de esa forma? ¿Cómo le voy a gritar? Cómo le voy a inspirar odio en el corazón cuando lo que estamos haciendo es transmitiéndoles la verdad, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los pensamientos que debemos de tener con las personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, pues han sido engañadas, están en cautiverio, han caído en una trampa, y esas personas lo que más necesitan es alguien que con amor les diga: puedes salir de ahí, puedes estar fuera, ¿no? Y justo en eso, Charles Spurgeon eh, dice: Dios no usa hombres perfectos, sino hombres dispuestos a ser limpiados y usados. Y claro, hombres lo está ocupando en el genérico, pero también lo podemos poner como: Dios no usa mujeres perfectas, sino mujeres dispuestas a ser limpiadas y usadas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que no estamos hechos para la predicación del evangelio, pero ese es uno de los principales motivos por los que estamos aquí en la tierra todavía, el compartir el evangelio. Y no importa cuál sea, como lo veíamos en el versículo 20, no importa cuál sea nuestro valor inicial, sino más bien cuál es nuestra disposición para ser limpiados y usados por el Maestro. Porque incluso si somos una vasija de barro a punto de romperse, el Maestro puede ocupar esa vasija de barro a punto de romperse y saciar la sed de una persona que está necesitada realmente. Entonces, esto, sí, vaya, esto es lo último de este capítulo. Creo que este capítulo es muy insistente en ser cuidadosos con nuestra forma de hablar, pero también ser cuidadosos con en qué situaciones nos estamos, en qué situaciones más bien estamos metiéndonos, porque eso también puede dañar el corazón, con intenciones tal vez de tener la razón y de ganar la discusión a alguien que no está hablando de la verdad. Probablemente alguien que esté por fuera escuchando no termine recibiendo el mensaje de la forma que es correcta. Entonces, pues eso es todo. No sé si Mark quiera decir algo antes de que pase a la siguiente y última diapositiva. Pues bueno, creo que justo es como, pues la parte que les mencionaba al principio de la santidad, ¿no? Y de la integridad que nosotros, pues tenemos que llevar en nuestro día a día para, pues también poder representar a Cristo, ¿no? En nuestras conversaciones, a nuestro, pues forma de desenvolvernos en la iglesia o con gente que, como decía ahorita Samuel, ¿no? O sea, que pues no conoce a Cristo, ¿no? O sea, porque nosotros vamos a, pues posiblemente ser esa, pues esa parte de mostrar a Cristo que tal vez ellos no vayan a ir a una Biblia o no lo vayan a ir, no vayan a ir a una iglesia, ¿no? Entonces, nosotros somos esos representantes de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, pues, nuestro testimonio y desenvolvernos de una manera íntegra para recibir esa, principalmente esa aprobación de Cristo. Y pues, obviamente, si nosotros somos aprobados por Cristo, pues vamos a representarlo y vamos a reflejarlo. Entonces, pues es a lo que nos lleva estos versículos, ¿no? A nosotros poder representar a Cristo de una manera, pues, adecuada. Y creo que ya. No sé si alguno tenga como alguna participación. Yo sí. Eh, en la mañana estaba leyendo, eh, con mis alumnos me tocó leer un versículo y me impresionó mucho. Y esperen, dejen, lo encuentro porque allá está igual en Romanos 7 21 al 25, que dice: "He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí.
Soy un pobre desgraciado. Ouch. ¿Quién me libera? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Creo que va muy como conectado con esto, ¿no? Que a pesar de que pues nosotros podamos como a veces tener como este tipo de días en los que sentimos que no merecemos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros y que a veces pues sí caemos en pláticas como no tan buenas para nosotros o provocamos esas pláticas, ¿no? O incluso, como decía Samu, no somos pacientes con las personas que no conocen la verdad, ¿no? Que a veces nos desespera tanto que no entiendan lo que nosotros estamos entendiendo y siento que pasa más como con la familia o digo más porque estamos cerca de la familia, pero con amigos que tú quieres platicarles de Cristo y de repente hay una como barrera en que no dejan que podamos hacerlo, ¿no? O incluso en la escuela es muy difícil como a veces predicar así. Ay, espérenme. Puso algo, Fran. Ah, sí, Fran, no te preocupes. Qué bueno que te conectaste y descansa. Nos vemos el siguiente miércoles. Pero, pues, creo que se me hizo muy impresionante que podamos tener esta palabra que incluso Pablo le dio a Timoteo para tener descanso en él y saber que en nuestras propias fuerzas pues no lo vamos a lograr, pero cuando lo tenemos, vivimos en él, pues podemos lograrlo, ¿no? Porque no somos nosotros, sino es él haciéndolo en nosotros. Y se me hizo muy padre que nos damos cuenta, justo estaba hablando con Ana, ¿no? Que a veces nos sentimos como muy desanimados o nos sentimos como que no estamos haciendo lo bueno, pero está muy padre también que nos demos cuenta que cuando solo estamos gobernando nuestro propio yo y no es él en nosotros, ¿no? Entonces se me hace muy fuerte lo de las palabras, que no nos dejemos llevar por estas palabras y también, como dijo Samu, ¿no? Que aquí resalta las pasiones juveniles, que sí, una persona puede ser ya grande y adulto, bueno, yo ya soy adulto, creo que todos los que estamos aquí ya somos adultos, pero menos Leo. Pero, las pasiones juveniles no solamente son cuando somos jóvenes, sino es por nuestra inmadurez en él, ¿no? Entonces eso se me hizo bastante... Ah. Bueno, pero es que yo soy más adulto que creo que todos los que están aquí. Pero no sé cuánto, es que no me acuerdo cuántos años tienen los demás, pero yo ya estoy por llegar, bueno, tengo 26, ¿no? Pero de todas formas, siento que está muy fuerte que nos demos cuenta de la inmadurez que también podemos tener para dejarnos caer por esas pasiones, ¿no? Entonces se me hizo muy padre y muy interesante todo esto, que como les digo, ya lo habíamos leído, pero de todos modos hay mucho que aprender, ¿no? No sé si Ana quería decir algo también. Sí, es que incluso yo cuando lo leí, ¿no? Cuando nos dice que seamos santos y que nuestro corazón y nuestra vida esté limpia para Dios y, o sea, como dice, para que estés preparado para toda buena obra. Y me gustó mucho cómo Samu lo explicó, yo no lo había entendido así, ¿no? En decir, cuando somos santos somos como ese utensilio apartado para una ocasión específica, ¿no? Y somos, o sea, Dios nos dice, yo veo en ti santidad, yo veo en ti compromiso, yo veo en ti pureza en tu corazón, así que yo te tengo apartada para algo especial, ¿no? Para algo santo, para algo diferente a los demás, ¿no? Y qué bello, ¿no? Poder llegar a eso. Y también me llamaba mucho la atención el versículo 24 que decía Samu que a veces nos va a costar, ¿no? Porque dice que un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe de ser
bondadoso, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles, ¿no? Y yo siempre digo, o sea, yo puedo ser paciente con todos menos con los que tienen un carácter fuerte. Siento que ahorita Dios me regañó y me dijo, no, pues es con todos, o sea, no, no solamente con los de carácter amable y tranquilo, o sea, con todos, sobre todo con las personas difíciles. Y ahorita que yo leía eso, yo decía, Dios, es que, pues es difícil, ¿no? O sea, no, ¿cómo voy a hacer eso, no? O sea, si soy débil, si en mi naturaleza, pues hay pecado, ¿no? Y me llamó mucho la atención, me acordé cómo empieza el capítulo, ¿no? Que dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como que Pablo estaba preparando a Timoteo porque todo lo que le dijo, o sea, es increíble, ¿no? Y como diciéndole Pablo a Timoteo, o sea, yo sé que esto es complicado en tu naturaleza, que tu naturaleza se retiene, como que ¿cómo decirlo? Se resiste, ¿no? Se resiste a buscar a Dios, se resiste a la santidad, pero esfuérzate en la gracia, ¿no? Que es en Cristo Jesús, no en tus fuerzas, sino en Cristo, ¿no? Y en Cristo vas a encontrar esas fuerzas que tú necesitas para hacer todo esto, ¿no? Para ser bondadoso, para enseñar con paciencia, para amar, para vivir en santidad. Entonces, pues también creo que es recordar esto, ¿no? Que no es de nuestras fuerzas, sino que siempre va a ser con Cristo de nuestro lado que vamos a poder llegar a vivir esto, ¿no? Vivir en santidad, con un corazón que agrade a Dios y pudiendo enseñar, ¿no? También lo último que dijo Samu, ¿no? Hay que ser pacientes, ¿no? Porque ellos están perdidos, ellos no saben, ¿no? Yo también me desespero a veces mucho porque tengo compañeras, tengo amigas que están muy, o sea, como que viendo mucho lo temporal, preocupándose, teniendo incluso, ¿no? Como que conversaciones vanas. Y yo digo, es que no quiero, es que no. Y pues sí, creo que sí he llegado a juzgarlas, ¿no? O incluso hasta condenarlas, ¿no? En decir, es que eso está mal, es que no deben de ser así. Y ahorita con lo que Samu dijo, o sea, no, o sea, ellas están pues perdidas, ¿no? Y tú debes de ser paciente y debes de ser amable para pues enseñarles al verdadero Jesús, ¿no? Para que ellos puedan conocer la verdad y ser libres, ¿no? De esa presión que el enemigo ha venido a tenerlas. Y yo creo que también hay que recordar que así como ellos estuvieron en ellos están, nosotros también pasamos por eso en algún momento, ¿no? Y Cristo ha sido tan fiel y paciente con nosotros, entonces, pues también nosotros serlos con los demás. Y pues sí, estuvo muy bueno este capítulo. La verdad yo siento que no ha estado tan largo como otros, pero, o sea, creo que aprendimos muchísimo. No sé si alguien más quiera, eh, si alguien más quiera decir algo. ¿Por qué no? Bueno, nada más digan cuántos años tienen para ver si no soy la más grande. Pero nada de mentiras, ¿eh? Bueno, Samu creo que sí le creo que tiene, Yo bueno, 42. Nada, no es cierto. Con eres muy razón. joven entonces. Creo que sí Ay, me sí creen. me quiere hablar. Me equivoqué. No es cierto. Ah. Iba a decir su edad. Y yo 18. Ah, Sí, sí, sí. Es cierto. No, pero ya fuera de broma, me puse a pensar esto que dice Samu, ¿no? De a veces las actitudes que tomamos y que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la edad, sino con esa madurez espiritual, ¿no? Y siento que mm, también tenemos que ser maduros para evitar, para prevenir, y cuando ya lo hiciste, ¿no? O sea, este, para reconocer que en algo te equivocaste
y pedir perdón, ¿no? O sea, ser humilde en ese sentido. Y apenas me pasó algo así. Como que me dejé llevar por el momento porque la verdad estaba pues como muy consternada y me dejé llevar por mi tristeza, por no sé, o sea, no estaba en una situación en la que eh, mm, no tenía ese sentimiento, pues a ver, no me había pasado como esa emoción, ¿no? Entonces, pues contesté mal y luego dije, a ver, cállate, ¿no? Bueno, mi mamá me dijo así de que no hables así, ¿no? Y yo ya iba a responder, porque nuestra forma de siempre como que discutir, ¿no? Y yo, y me detuve. Y dije, a ver, no, 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 mejor piensa, no es la situación, no, no es la forma de, ni de hablar, ni nadie tiene por qué andar pagando esa parte. Entonces, guarda silencio y en lo que te respondes, ¿no? Y ya tiempo después, pues sí pedí perdón. Y sí dije así de que, perdóname por eso esto y esto, no vuelve a pasar. Me dejé llevar por mi emoción y ya. O sea, y creo que eso demuestra más la forma en la que puedes tener ese dominio, ¿no? Creo que también hemos hablado mucho sobre ese dominio propio, pero también va no solamente en el prevenir, sino en el después de hacer las cosas. Entonces creo que también ser humildes, mansos, para incluso pedir perdón es bueno. Y ya, y tengo 22. No, sí. ¿O sí tiene Jimé 22? Me veo de 18, yo lo sé. No, sí tengo Sí, sí 22. tiene 22. Ana pensó que estabas más grande, yo creo. La Ana verdad, dice, ¿cómo sí. que no tienes 30? Ay, no, no, no. No, es que Mira, pensé Ana. que eras más grande que yo. O sea, pero en este año cumples 23 o ya. No, 22. No es cierto. 23, sí. Ah, es que yo dije, no, según yo eres más, o sea, todavía más grande que yo. No, o sea, Gracias, Ana. Gracias. Ana Gracias quería por este sentirse dominio joven. propio. No es cierto. Esta amabilidad, dice, Esta y amabilidad, ternura. Ana, pero mira, Esta después de que paciencia te de voy a tratar sacar. a los demás. No es cierto. no, sí te ves de 18. No te preocupes. De 15. Ah, de 15. Todos somos quinceañeros. Sí. Confirmo, confirmo. 15 años tengo yo. Bueno, Ay, ¿se me sí, escucha? Fanny. Sí, Ay, sí, sí. feliz cumpleaños, Se te Fanny. escucha este. Sí, perdón. Créeme que sí te iba a mandar mensaje, pero se me fue. Pero Ay, feliz. gracias. No se No, preocupen. mentira. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Happy birthday to Ahora sí, Steven, habla. Tú eres el... you. Algo que es interesante también es lo último versículo que leyó Ana, que es Romanos 12:21, que se me quedó full ese versículo, que es, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, siempre he dicho esto, ¿no? Siempre hay que como que tomar un break para poder resurgir en este caso. Yo puedo decir que antes era una persona súper impulsiva, literal, y Carol no me va a dejar mentir. Era una persona súper impulsiva, era una persona que la verdad era, no controlaba mis propias emociones. Si había discusión, era discusión, si había peleas, era como que peleas así y todo eso, ¿no? Pero cómo ha venido cambiando este tiempo, para mí es una experiencia muy, muy bonita, porque nosotros como hijos de Dios no debemos actuar de la misma forma que actúan las demás personas, que no son hijos de Dios, o bueno, algunas, ¿no? Que no, es como que se llenan del espíritu, ¿no? Y bueno, en ese punto me puse a pensar de que a veces nos dejamos de envenenar el corazón de lo malo para actuar mal, y eso nunca es bueno, la verdad, y es como que full bonito
después de tanto tiempo entrar, perdón, cierto, perdón por eso, pero he tenido muchos altibajos también. Y es súper bonito entrar y ver cómo Dios habla mediante la palabra diciendo que podemos llegar a ser mejores, de que el bien vence al mal siempre y que debemos actuar bien, ¿no? Siempre con las personas que a pesar de todo actúan mal con nosotros, debemos ser siempre actuar bien. Y eso es lo importante, porque la vida, bueno, la vida de Dios siempre es como que trae recompensas muy bonitas a futuro. Y eso es lo bonito que llega a cambiar tanto nuestros corazones, Dios como cambia tanto nuestros corazones, porque yo puedo decir de experiencia que yo antes sí era súper vengativo. Y últimamente he ido cambiando, Dios ha ido obrando siempre en mi corazón y me ha ido saliendo todo bien. Y es como que súper feliz desde que solté muchas cosas que me atormentaban de mi pasado, solté muchas personas que debía soltar de mi pasado y no envenené mi corazón y solo recibí a Dios en mi corazón. Por eso me quedó súper esta palabra de que el bien vence siempre el mal y siempre decir la verdad ante todo y nunca, nunca hacer el mal a una persona. Hasta ahí mi anécdota y mi experiencia. Gracias. Nos vemos después de 6 meses. No mentira. Nos vemos la Bromita, próxima bromita. semana. Pero sí, la verdad es que estuvo muy, o sea, aprendimos mucho, Dios nos habló, yo creo que mucho, y a cada uno, pues, como dice Steven, o sea, cada uno tiene como que algo en especial que quizá Dios está trabajando con nosotros y usa su palabra para hablarnos y a uno nos siempre nos revela, y como dice Damis, si lo volvemos a leer, Dios nos va a volver a hablar y qué bueno, ¿no? Porque Dios, como dice, Dios sabe quiénes son sus hijos, Dios está cerca de los que invocan su nombre, de los que lo buscan, de los que están ahí. Entonces, pues gracias, Amu, y gracias, Mar. Y no, no, yo creo que Steven ha de tener la misma edad de Carol, entonces. Carol, ¿cuántos años tienes? 20. Ay, no. 23. 23. Sí, cumple este año, 24. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ya suena feo. ¿Ah? ¿Cómo se Ay, sienten los no, no. 24, En Carol? julio. Cómo se En sienten los julio. 24? En julio. ¿Cómo se, Julio. Que como ¿Qué diría dices, Carol. Steven? cómo se sienten los 24, Carol? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tú cumples. Ah, no, pues tú cumples después. Yo cumplo en noviembre, así que Mi soy ¿Pero Carol joven. qué día cumples, Carol? ¿Qué día de julio? 28. Ah, yo el 19. Qué padre. Hay que ver. Fiesta doble. Mar, ¿tú también Ya haremos tienes fiesta. 24, Mar? ¿Dónde? ¿Tú también tienes 24? No, ella tiene 54. Ah, Tú tienes 84. No, no, no. Ay, Supongo que Samu sí dijo la verdad y tiene 24. no, yo tengo 42. Ah, Es cierto, no. Sí, sí Sí, tengo ya está 24. viejito. Ujú, entonces sí soy sí, la ya. más grande Ya aquí. me da sueño. Ahorita ya tengo sueño. Ya te duele la rodilla. Sí, ya. De hecho, ya puedo predecir la lluvia con la rodilla. De Ah, tanto me duele, digo, ya va a llover, ya va a llover. Predecir la lluvia con la rodilla. Ajá. ay, no. Sí. De hecho, no, lo que sí no es broma es el ambiente cuando huele a lluvia, sí, sí lo puedo detectar, aunque eso se escuche medio raro, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Órale. Huele como a Órale. húmedo. No, Sí, no huele vean las húmedo. noticias, solo pregúntenle a Samu. Sí, ¿Cómo es sí. el día de Y esa va a volver, Vean deja el vuelo, deja reportaje vuelo. del clima. Mm, no, y hoy? no, Ya no, no, pronto. no. Bueno, hace rato estaba esperando la lluvia A para ver, dormirte. Sí, 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 hace rato. Y no pronóstico llovió. del clima en Ecuador, gracias. Ahí digo, en Ecuador ya no podría, nada más puedo en No Santana alcanza tanto Tlalpaltitlán, radio. sí, no, no alcanzo hasta tanto. Santana Tlalpaltitlán, Toluca, código postal 50160, hasta ahí es lo único que puedo. Híjole, Esto está un poco quedó muy complicado. cortito. ¿Eres de Toluca? No, Ah, sí, sí soy ¿sí? de Toluca, sí. ¿Cómo crees? Ujú. Yo Ya hay que siempre hacer una pensé que reunión, eras de ¿no? otro lado.
¿En dónde? ¿se me ven mis facciones europeas acaso? No, pero yo dije, seguramente por eso se conecta en Zoom, porque vive muy lejos. Pues no nos conectamos en otro lado. A menos que tengan otras reuniones y no nos hayan dicho. No, aquí Ah, ya lo dijo. Ya nos Que Ya luego lo hacemos dijo. reuniones de TikTok, que chavas. Sí, ya sí, dice, no nos puede. mandamos al expusiste. grupo. No ¿Cuál puede ser. grupo? Que hay entre amigos Ah, presencial, dice. Sí, sí, Ya nos fuimos a Todo no puede Ecuador ser. a hacer el no presencial. digan. ¿Cuándo, Cuando, cuándo una quedada en Ecuador? Ya Todos fueron están invitados. A la exhibidos. casa de La Qué Carol. próxima semana padre. para el concierto. Ah, ujú, sí. A la casa de Carol. sí, sí. Ah, en su Ya sola, en su dijeron todos cama. que van a venir al concierto Ya nos invitó Carol. a verme danzar. $3. Concho. Yo Vamos a voy estar ahí a, en primera Ni fila. al caso son yo voy a dos ver mil. cómo tocan la guitarra nomás. Guiño, guiño. Oye, Carol, pero, o sea, nunca has como visto, bueno, nosotros no hemos visto, pero ¿es caro viajar a Ecuador o no Ay, sé? ¿cuánto te dije la otra vez, Steve? Ah, me dijiste, No bueno, sé. viajar a México está en $455 ida y vuelta. No está tan caro. Está más caro viajar a Mm, Argentina que viajar a México o viajar a ujú. Ecuador. Órale, pues hay que Está ahorrarle, súper. chicos. No, Nos de vamos. hecho es súper bonito Ecuador. ¿Sí? La También verdad. México. Yo vendiendo mi Carol, ¿qué país así. dices tú? Sí. Yo saliendo a la esquina de mi casa, dice. Oigan, No, pero no pero sí te estaría, creo, sí te creo. digo, podríamos aprovechar, déjenme parar la grabación por aquí.